Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Enigma de lo desconocido. Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hacer la segunda parte del video de qué o quién creó a Dios. Pero para eso vamos a repasar un poquito lo que vimos en el video anterior. Por si no lo viste, te recomiendo que lo veas. Y si lo viste, vamos a refrescar un poquito la memoria rápidamente. ¿Sí? Sabemos muy bien que el análisis fue basado en antiguas escrituras y los manuscritos ocultos, secretos que salieron a la luz, como los manuscritos de Nag Hammadi, los evangelios apócrifos, gnósticos y demás. Pero básicamente lo que habíamos analizado es que el uno, o sea que el todo, está mucho más allá de haber sido creado por algo o alguien, ¿sí? Que es una conciencia superior de luz en constante expansión y evolución. Que la creación de la humanidad en parte fue por seres de menor rango y que puede estar mayormente vinculado a cuestiones de hibridaje, pero ese es un tema que por ahí vamos a hablar, o vamos a profundizar en otros videos. Pero eso sí, que solo pudo haber sido animada por el todo en su momento, por este Dios supremo. ¿Mm? Que el Dios de las antiguas escrituras no es más que un demiurgo que quiso o quiere, digamos, tener el control y el dominio de esta existencia, desconociendo su propio origen, ubicándolo en un sector de oscuridad, ausencia de luz e ignorancia inclusive hasta de su propia creación, el cual creó un séquito de lo que se denomina en las escrituras antiguas y sagradas como arcontes, ¿m? Que no tendrían conexión con la fuente divina y que se encargan de mantener el control material de la humanidad a través de los distractores y desinformando, autoproclamándose como único Dios y utilizando sus diferentes formas a través de la manipulación misma de los procesos cognitivos. Y este demiurgo dice ser Dios, pero creó sus arcontes como contrarios a la luz o a esa luz que él dice, que tampoco habla mucho de luz, pero bueno, para también establecer el control tanto de la pseudoluz como de la oscuridad, sumiendo a la humanidad con fanatismos religiosos, políticos, deportivos, utilizando básicamente las emociones como base de discordia y separación, desunión, constantemente desunión. No por algo hay más de 700 credos y religiones en todo el mundo. Es un Dios que habla más, básicamente, o un pseudo Dios que habla de leyes y de que, por ejemplo, como prueba de su fe, le pidió a Abraham que sacrifique a su propio hijo como acto de fe. Si uno se pone a analizarlo bien, es una locura. O sea, que un Dios te venga a pedir que mates a tu propio hijo para ver si realmente tenés fe en él. ¿Qué estamos hablando? También ese mismo se autoproclama como Jehová de los ejércitos. Algo totalmente muy contrario al amor universal que vino a enseñar Jesús, por ejemplo. También vimos que la humanidad no está separada del todo, si bien los arcontes, el demiurgo, no cuentan con esa conexión divina para poder establecer esa creación, la humanidad, en cambio, sí. De hecho, no solo no está separada del todo, sino que es parte del mismo. Y poseemos algo que la oscuridad no tiene. Pero obviamente que no quieren que lo sepamos, porque de esa manera se rompería este control ficticio que quieren, que tienen, y las mentiras montadas a través de la manipulación de los procesos cognitivos a nivel mundial a lo largo de varios y varios años. Somos parte de algo mucho más grande de lo que creemos, y nuestra mentalidad puede entender con procesos racionales hasta un cierto límite, ya que nuestro espíritu es un fragmento de ese todo, por lo que nos posiciona en un lugar único si lo sabemos reconocer y separamos un poco
la razón, ¿no? Como darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, cada cosa en su lugar. No por algo Jesús dijo, sean uno en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después vamos a ver cómo está la conciencia crística materializada en el cuerpo del ser humano, de cada uno de nosotros. Pero eso va a ser en próximos videos. Eh, Ahora vamos a entender bien que mejor debemos abordar el conocimiento de la conciencia crística, ¿sí? Y entenderlo en profundidad. Por eso es que no lo vamos a tocar ahora. Ahora seguiremos entendiendo la importancia de la humanidad, ya que ahora sí resulta lógica, si uno se pone a pensar con lo que dijimos recién, resulta súper lógica la manipulación arconte acerca de lo que somos. Va haciéndonos una bajada de línea de que somos una diminuta hormiga en un vasto universo de pelotas de colores, básicamente, ¿no? Ya que con eso siempre en el subconsciente tendremos, en el subconsciente vamos a tener la creencia sellada de que somos pecadores, inmerecedores, que ya nacemos con un error, con un pecado, siempre todo errante, cuando en realidad los errantes son ellos. Esto sería como en psicología se hablaría como la teoría del espejo, ¿no? Hago sentir al otro como me siento yo para que no crezca ni sepa de lo que es capaz y así yo puedo mantenerme por encima de él. Algo así. Pero nuestra propia evolución espiritual no es solo un proceso individual, sino parte de un desarrollo mayor, un crecimiento que evoluciona con la naturaleza misma de la divinidad. Y es tarea de la humanidad ayudar en su restauración, claro. Somos uno con el todo, en un proceso de perfeccionamiento que requiere la participación consciente de todos los seres humanos. Ahora, ¿y si Dios no es el creador del hombre, sino que el hombre es de alguna manera co-creador con Dios, con el uno, ¿no? Con el todo? Podría ser, ¿no? Veamos qué nos dice la ciencia moderna al respecto, porque algunos físicos teóricos han propuesto que la realidad no es fija e independiente de nuestra percepción, sino que se forma a través de la conciencia misma. Varios experimentos en física cuántica han demostrado que la observación de un fenómeno puede alterar su comportamiento, lo que sugiere que la conciencia no es solo un producto del universo, sino que es un agente activo en su manifestación. Es decir, que la conciencia juega un papel en la construcción de la realidad. A ver, uno de los experimentos era cuando un fotón se pone. Cuando nos ponemos a observar un fotón, la conciencia de lo que pasa alrededor en el momento de la observación hace que se transforme en una partícula. Y si no, tenemos el documental de Masaru Emoto, Mensajes del Agua, donde se comprueba científicamente todo esto que le estoy diciendo y se los recomiendo. Está en YouTube. Pero por lo tanto, esto nos da la revelación de que Dios no es un ser que existe separado de nosotros, sino que es una conciencia que se desarrolla a través de nuestra propia evolución. Por lo tanto, Dios no es un ser separado, no, está dentro nuestro, porque tenemos esa chispa divina que nos hace eternos. Ya está probadísimo que hay vida después de la vida, que hay una vida más espiritual. Se observaron con cámaras especiales cómo sale el espíritu del cuerpo, en varios experimentos, en Rusia, sobre todo. Sea, ahí está comprobado. ¿M? Entonces, Dios pasaría a ser el destino en vez de preocuparnos quién lo creó, ¿no? Pasaría a ser el destino hacia el cual toda la existencia se dirige. Pero ¿quién creó a Dios? Yo diría que no debemos buscar un origen en el pasado, sino más bien en el futuro. Tengamos en cuenta que la concepción de línea de tiempo es meramente humana y racional, pasado, presente y futuro. Pero se sabe que en los planos astrales o en, en cuarta, quinta y sexta dimensión, ya el concepto lineal de tiempo no existe. Pero bueno, Dios o el todo o el uno, no fue creado por una entidad superior, sino que es algo que está en constante evolución a medida que que la conciencia del universo se expande.
Por eso es que está en todos lados, omnipresente, por lo que ya no somos. O sea, eso a nosotros nos pone en una situación de no ser unas simples criaturas sometidas a la voluntad de un creador, como nos hicieron creer los arcontes para mantenernos atados, dominados, sino que somos participantes activos en la evolución de la conciencia cósmica. Y acá es donde encontramos una revelación bastante interesante. En ciertos textos prohibidos se menciona la posibilidad de que la humanidad tenga la capacidad de acelerar este proceso, de ser parte del plan mayor y el destino de la humanidad, haciendo que ambos estén entrelazados, nuestra evolución, que no solo afectará a nosotros mismos, sino que también terminen afectando o involucrándose con la evolución del cosmos y de la divinidad misma. Suena lógico, si estamos hechos a imagen y semejanza y tenemos la chispa divina del Creador, por lo tanto tenemos al Creador adentro y somos una parte de Él, y somos uno con Él, es lógico que también seamos parte de la evolución, de la involución. Eso va a depender de cada uno de nosotros. No somos una mera hormiguita en el vasto cosmos, sino que la conciencia humana juega un papel fundamental en la evolución. Pero ¿qué pasaría si el destino final de la humanidad fuera convertirse en Dios? O mejor dicho, fíjese cómo cambia si yo se lo digo de otra manera. ¿Cómo sería el destino final si el camino que necesitamos terminar de recorrer sea el de retorno a casa, el de retorno a la unidad, al uno con el todo, con Dios? Suena distinto, pero es exactamente lo mismo. Solo que algunos van a demonizar esto de que lo humano no se puede convertir en Dios, ¿qué está diciendo? Pero cuando lo decís con otras palabras lo aceptan. Estás diciendo lo mismo. Sin embargo, este concepto ha sido explorado por múltiples tradiciones místicas a lo largo de toda la historia. En el cristianismo esotérico, sin ir más lejos, existe la noción de la teosis, que es el proceso mediante el cual los seres humanos se divinizan alcanzando un estado de unión total con lo divino. En el budismo, la idea del despertar total sugiere que los seres iluminados trasciendan la realidad ilusoria y alcancen un estado de existencia superior. En la filosofía Vedanta del hinduismo se nos dice que la separación entre el ser individual y Brahman, el principio supremo, es sólo una ilusión y que en realidad todos somos manifestaciones de lo divino en un estado temporal de olvido. O sea, somos una manifestación, pero estamos en un estado temporal de olvido. Si unimos todas estas, obtenemos la conclusión de que el Dios del futuro no será una entidad separada de nosotros, sino que el resultado final de la evolución de la conciencia y del retorno al camino a casa, por decirlo de una forma más romántica. Todas las formas de vida, quizás también, y la humanidad inclusive, van a estar en ese proceso de fusión con lo divino. Algunos textos esotéricos sugieren que este proceso de evolución divino ya ha ocurrido en otras partes del universo e inclusive que hay civilizaciones avanzadas que ocuparon estas tierras, que han alcanzado un nivel de desarrollo tan alto que han trascendido la existencia material inclusive y se han convertido en seres de pura energía y conciencia, participando activamente de la expansión del cosmos. No estamos hablando de santos, estamos hablando de textos de antiguas culturas donde de repente queda registrado que ciertos sacerdotes, gente vinculada a la espiritualidad, termina desapareciendo sin saber o sin dejar rastros. La idea de que existen inteligencias superiores que han alcanzado un nivel de existencia divino no es. Muchas culturas hablaron de seres que existen más allá de nuestra comprensión, entidades que han trascendido las limitaciones del espacio y tiempo, seres que no son ni dioses ni santos, porque eso es lo que popularmente está más conocido, pero no estamos hablando ni de esos dioses ni de santos, en el sentido tradicional, sino que están en elevadas conciencias del mismo uno, del mismo todo. Sería lo que la humanidad está destinada a compartirse, pero recordemos que el camino es personal. Pero esto
según la ciencia, con la teoría del universo holográfico, sugiere que la realidad que percibimos es solo una proyección de una dimensión superior dentro de un toroide frecuencial, más que planeta. Lo que implica que la conciencia también podría existir en múltiples niveles simultáneamente al mismo tiempo. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica indican que la conciencia podría ser la clave para entender la verdadera naturaleza de la realidad, sugiriendo que el pensamiento y la intención pueden influir en el tejido mismo del universo. Por eso es muy importante saber cómo orar y cómo decretar para que las cosas se hagan realidad. Ahora, está claro que de acuerdo a lo que vimos en el video de hoy, hay dos vertientes importantes y claras. Si bien a nivel global se va evolucionando de acuerdo a lo que hagamos, digamos y pensemos, es como vamos a tener resultados. Es decir, si nos vinculamos con las guerras, el odio, el miedo, la limitación, nuestra vibración va a ser más recóndita. Si nos vinculamos más con las vibraciones del amor, nuestra vibración va a estar más cerca de la fuente divina. Pero todo esto es por motus propio. Y ahí es donde entra el concepto básico de las Sagradas Escrituras, que dice que la salvación es personal, que dependerá de cada uno de nosotros ver qué equipo integramos en la evolución final, el arcóntico o el que se conecta con la fuente divina. Todo va a depender de las elecciones que hagamos como especie. ¿Seremos un Dios benevolente, guiado por el amor y la sabiduría, o nos convertiremos en una divinidad indiferente atrapada en un ciclo eterno de creación y destrucción? Según textos prohibidos, este es el mayor peligro de todos. Por eso es que aquí es donde entramos en la parte más crucial e importante. No somos solo observadores del proceso, sino que somos los participantes, los actores principales, activos en la creación de la realidad última. Dejemos de terciarizar lo bueno y lo malo, de buscar afuera lo que en realidad tenemos adentro, y tomemos verdaderas cartas en el asunto. Muchos se la pasan culpando a Dios, a Satanás, cuando en realidad lo que quieren es eso y que no desarrollemos la divinidad interior. Por eso hay más de 700 religiones, credos y cultos en todo el mundo. Todos quieren o pretenden traer o decir o divulgar la verdad. Yo los invito a reflexionar. No crean todo lo que yo les digo, simplemente busquen el pensamiento crítico en los que les resuene a ustedes. Y para cerrar la pregunta de quién creó a Dios, tiene una respuesta que pocos estarían preparados para aceptar, ya que nosotros lo estamos creando con cada decisión que tomamos, cada emoción que sentimos y cada conocimiento que adquirimos, porque es parte del proceso de formación de la divinidad, el cual nosotros, al ser parte y estar en un proceso evolutivo, pertenecemos a ese mismo gran proceso o gran plan o plan mayor, porque como es arriba es abajo. Así que va a depender pura y exclusivamente de cada uno de nosotros lograr ese despertar. ¿Seguiremos un camino de expansión y amor o caeremos en la trampa del ego y la destrucción? Vamos a seguir discutiendo de política. ¿Eh? Si esta revelación es cierta, si esto que hablamos es cierto, el destino está en manos de cada uno de nosotros, gracias al libre albedrío. Ahora, ¿vas a buscar la función con el uno o vas a caer en la rueda de encarnación errante de los arcontes? Porque ese es otro tema, la rueda de reencarnación. ¿Quién la domina? ¿Quién la maneja? ¿Quién nos juzga? ¿Quién se encarga de eso? ¿Por qué encarnamos? ¿Queremos realmente encarnar? ¿Qué es la encarnación? Todo eso y mucho más en los próximos videos. Hasta acá llegamos. Y recuerda, pensá, analizá, utiliza tu pensamiento crítico, que las respuestas están adentro y la conexión también. Si te gustó el video, dale like, compartilo, suscríbete, me vas a ayudar un montón y voy a seguir haciendo más videos de estos porque me los están pidiendo y espero
que ser lo más claro y escueto posible. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo video.